todos contra el corona, señor Fran Pacheco. No, a propósito de lo que decía, que se declara en sesión permanente a propósito de este tema y que iba a sostener reuniones con el director de Radio Televisión Dominicana, de Radio Educativa, de Radio Santa María. De modo que lo que estamos viendo es que, como decía el profesor, es inminente que llegara en algún momento el coronavirus y usted lo que tiene que ver es cómo está actuando el gobierno dominicano, si está tomando las medidas necesarias, las está tomando desde el Ministerio de Salud Pública, desde el Ministerio de Educación. En cuanto al Ministerio de Salud Pública, es un acompañamiento, y ya lo decía el ministro de Turismo, Francisco Javier, este fin de semana, se está trabajando con los protocolos que se deben trabajar en los hoteles, en los hospitales. Nosotros no estamos improvisando, nosotros nos orientamos primero antes de que llegara el virus y preparamos una salas especiales para esto, y el Ministerio de Salud Pública está dando la respuesta que tiene que dar y en acompañamiento con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que ha dado fe de que República Dominicana ha tomado las medidas necesarias, y usted debe mantenerse atento a lo que dice, lo que informa el Ministerio de Salud Pública, porque hay gente diciendo cualquier tipo de cosas, comparando el virus con otro, o minimizando el virus o magnificándolo. Lo cierto es que se está dando el soporte de organismos internacionales, se están llevando los protocolos y usted debe acatar las medidas que ya ha llamado el Ministerio de Salud Pública, lavarse las manos, evitar contacto con personas que presenten algún tipo de afección gripal. Pero que esto no nos amilane, este virus que debía llegar en algún momento y se están tomando las medidas necesarias. Lo digo a propósito de que nos toma o llega este virus en medio de o a las puertas de unas elecciones que tendrán que celebrarse el domingo, si finalmente nos dejan celebrarla, ojalá que sí, que todo salga en orden, que todo salga en paz, y hasta el momento no se ha declarado algún tipo de emergencia sanitaria que nos impida ir a votar el domingo, que esto no sea un impedimento. El Ministerio de Salud Pública no se ha referido a este tema, ni el Ministerio de Educación, ni el gobierno, ni la OPS, ni la OMS se ha declarado o ha dicho que no es factible que las personas salgan a votar, porque lo que ha habido ni siquiera es un brote, son casos importados que se están tratando. Así que este domingo, el pueblo dominicano está llamado a apostar a la democracia, a apostar a votar, a que se les permita votar, porque no se nos permitió en las elecciones pasadas eh, por aquel error técnico o sabotaje, o ya veremos en qué arrojarán las investigaciones de la Organización de los Estados Americanos. Mientras tanto, nosotros debemos apostar a más democracia. Así se construye la democracia, apostando a más democracia, y este lunes todos los dominicanos estamos llamados, los dominicanos votantes mayores de edad, estamos llamados a participar en estas elecciones, en estos comicios, a partir de las 7, 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, el domingo, temprano, a votar, a ejercer nuestro derecho al voto y hacerlo en orden, en paz. También me adhiero al comentario que hizo el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana ayer, Gonzalo Castillo. Señalaba que hay que votar en paz, votar en orden, hay que salir a votar temprano y apostar, seguir apostando a consolidar nuestra democracia en República Dominicana, profesor. Así es. Mire, a veces en la época de catástrofe, uno tiene la oportunidad de ver cómo la solidaridad humana se aumenta. Y ante el miedo hay un sentimiento natural de solidaridad. Pero también usted ve la irresponsabilidad de líderes políticos. Y quiero retomar lo que dijo don Guillermo Ricard cuando se refería a una señora
que había dicho que eso era un invento del gobierno y que ese invento del gobierno para desviar la atención. Y parecería que es insignificante, pero ese mismo nivel de pensamiento parece estar permeando muchos aspectos de la vida social. Y gracias a la evidencia que uno tiene la oportunidad de no caer preso, gracias al acceso a la información, de ese tipo de manipulación, y la gente comienza a constatar y a darse cuenta de que eso no es un invento, como ustedes dicen, y tener que decir eso, que ese tema no se puede politizar ni llevar a las preferencias políticas, sino que es un tema que une a todos, y que cuando el Ministerio de Salud Pública da una información, le está dando una entidad que me da servicio a mí como ciudadano, y es la única entidad autorizada, y cuando usted oye un médico que no es y está hablando a nombre de esa organización, también usted se da cuenta de que a veces el sentido común falla. Y yo lo digo porque yo he dicho varias veces que aquí el paso de ser un gremio a ser un colegio médico, que es una entidad pública, fue malentendido. Y lo digo porque es a todas luces una imprudencia que se convoque una marcha de médicos en plena crisis internacional del coronavirus. Nosotros no tenemos una crisis aquí, como tú señalas, Frank, son pequeños casos importados. Vamos no a votar tenemos ni un porque hay que brote. votar, pero si no hay que marchar, ¿por qué? Porque esto, si no hay que aglomerar a personas, si ya el Ministerio de Educación, por ejemplo, está tomando medidas necesarias, vamos a votar porque tenemos que votar. No, pero estoy fuera de hablando ahí, la marcha de médicos. pero fuera de ahí, O sea, no entonces tiene no es sentido. necesario estar aglomerando personas que pudiera crear cualquier situación. Pero no solamente personas, profesionales de la salud, que serían necesarios en caso de cualquier emergencia. Entonces es una cuestión de contrasentido. ¿Cómo es posible que usted me quiera aglutinar los médicos, que serían los soldados, que tenemos que utilizar todos para contener cualquier posible brote? Gracias a Dios no tenemos brote, pero ¿para qué llamar a los médicos a eso? Como dice el ministro de Salud, es una imprudencia. No es que uno esté en contra del derecho a protestar que tenga cualquier clase profesional, pero un médico protestando en medio de una epidemia o de una pandemia internacional como esta, donde Italia tiene ya 600 y pico de muertos, donde Italia entera está paralizada, donde nosotros tenemos grandes relaciones con los países de Europa, tenemos relaciones hasta con China. Entonces, en medio de ese contexto internacional que Estados Unidos y todos los países del mundo tienen medidas extremas, que venga un gremio, que no es un gremio, que ya es un colegio público, que aglutina a los médicos, a mandar a marchar, eso es una cuestión imprudente. Eso es lo primero. Como imprudente fue la afirmación de esa señora que debió ser llamada la atención dentro de esa misma organización política, porque si no usted va a ver cuál es el criterio con que se asumen situaciones de emergencia. Entonces la gente tiene que ir anotando para poder tomar una decisión más acertada. No solo es imprudente, es oportunista y es abusadora, además, porque estamos en una situación particularmente excepcional en muchos aspectos. Excepcional porque estamos a boca de jarro de nuestras elecciones municipales. Estamos ahí, a boca de jarro, al domingo, en cuestión de 4 días, 3, 4 días, el domingo, primero. Segundo, estamos abocados a hacer frente a una epidemia que prácticamente todo el mundo ya está preparado para esto, ¿no? Y preparándose, porque como decía el gobierno, la jefa del gobierno alemán ayer, es cuestión de tiempo, vamos a ser afectados todos, decía ella. El 80% de Alemania va a ser afectada por esto, que no nos quepa la menor duda, y decía ella, bueno, lo que tenemos es que estar preparados y hacerle frente, creemos que podemos superar esto. Hemos superado cosas peores, ¿por qué no vamos a superar esto? Entonces, tenemos delante de nosotros la cuestión del coronavirus, delante de nosotros tenemos las elecciones municipales del domingo. Todo eso está delante de nosotros y esta gente no puede escoger otro mejor momento. Esta gente politiquera, porque los que están al frente de eso son politiqueros, politicastros, que lo sabemos todos, que tienen intereses políticos, y eso debía prohibirlo la Junta Central Electoral, digo yo,
porque eso es un asunto que desvía la atención de la gente de lo que son problemas fundamentales, cuestiones fundamentales. Usted puede medir ya el grado de irresponsabilidad de los convocantes de eso. El grado de irresponsabilidad de los convocantes de esa barbaridad, de esa sinvergüencería, que eso es una sinvergüencería, porque además de eso están protestando y están fuñendo la paciencia en el momento en el que el gobierno o frente al gobierno que ha sido más considerado con la clase, con eso que llaman la clase médica, con ese grupo de profesionales. El gobierno que más ha subido los salarios, los sueldos del sector salud en la República Dominicana. El gobierno que más ha invertido en salud en la República Dominicana, que ha remodelado, reconstruido, construido incluso desde los fundamentos decenas de hospitales, intervenidos al mismo tiempo casi 60 hospitales. Estamos hablando de gente que no tiene sencillamente la menor prudencia ni le interesa. Lo único que le interesa a esos señorones que están ahí convocando esta huelga de los médicos, lo único que les interesa a estos señores es arrimar brasa para su sardina. Eso es lo que les interesa. Buscar, y sabe Dios, si tienen intereses políticos también. Seguro que tienen intereses políticos. Y lo que quieren es estar creando más problemas al sistema de salud en la República Dominicana. Eso es lo que se llama una imprudencia y eso es lo que se llama gente indolente, gente irresponsable, gente indiferente ante las situaciones que está viviendo el país en este momento. Esa es la agenda de salud que llevaran desde... Sí, esa es la agenda, porque ellos no entienden que son un colegio. Un colegio médico, una institución pública descentralizada que busca coadyuvar el mejor desenvolvimiento de una profesión. Pero el señor Waldo Ariel Suero cree y tiene, parece que patológicamente, una tendencia a estar en contra de todo, pero ojo, muy interesadamente, como usted dice, claro. Porque no es casual que previo a unas elecciones, en un ambiente tan delicado como el que está ahora, que como dije, llama y convoca a la solidaridad obligatoria al margen de cualquier bandería política. Estamos hablando de una situación de emergencia internacional. Inclusive países que han tenido y tienen diferencias se están colaborando y están cooperando en función de lo que significa esta emergencia. El caso de Irán, que tiene una gran afectación con esta pandemia, y el caso de países de la región que no siempre se llevan tan bien, están cooperando porque se trata de un asunto de fuerza mayor. Y aquí, el colegio que agrupa a los médicos, en el día de hoy, convocando una huelga por algo que no tiene, como usted lee las reivindicaciones que pide, como usted dice, no tiene sentido. Entonces eso es parte de lo que es el atraso politiquero en República Dominicana, que no entienden cuándo es una situación de nación y cuándo es una situación de su interés particular. No saben diferenciar esa línea. Una noticia que yo quisiera compartir, porque la vida también sigue, y a pesar de que la gente cree que solamente se trata de 2 o 3 temas, este país tiene un desarrollo institucional y tiene una serie de temas abiertos, el país no se para. En el día de ayer el Comité Nacional de Salarios aprobó conjuntamente con el sector de los trabajadores, luego de 5 meses de discusión, un aumento de un 15% al salario mínimo de los albañiles. Hay que decir que después de 12 reuniones o de 12 sesiones donde se había manejado armónicamente este tema y se había logrado consenso en anteriores ocasiones, el sector empleador dijo que la propuesta de ellos ante una tarifa que se había vencido hace ya 5 meses era 0% de salario mínimo. Entonces, entre un 30% que estaba planteando los trabajadores, el representante del gobierno ante el impasse planteó un aumento de un 15%, y a pesar de que el sector empleador no actuó con la responsabilidad social corporativa que se le demanda a la empresa de hoy, porque hay personas que son empresarios de nombre, pero no entienden ese criterio de responsabilidad social corporativa, no entienden ese criterio de responsabilidad social hacia sus colaboradores, que son los trabajadores, y que el capital lo hacen entre ambos. O sea, la rentabilidad
de una empresa se consigue no solamente con lo que aporta a los dueños, sino con el trabajo que también aportan los trabajadores. Y en el caso de la construcción, que ha sido un sector pujante en República Dominicana, los albañiles también merecían que se le pusiese un aumento. Entonces, en esa tesitura, ese aumento de un 15% del salario mínimo, gracias a esa política social que ha tenido el gobierno, que ha permitido aumentar no solamente el salario en el sector público, ojo, que mucha gente también se confunde, sino ha permitido aumento sustancial en el sector privado, y ese aumento se ha podido generar porque ha aumentado la producción en República Dominicana. Por eso usted se encuentra con que ese aumento no ha generado un espiral inflacionario. ¿Por qué? Porque lo que se ha utilizado es una política, el salario mínimo es una política, para garantizar que haya una redistribución de riqueza. Porque hay economistas que dicen que el Estado no debe de meterse en el salario mínimo y que debe dejar que la libre oferta y demanda lo haga. Pero si usted deja eso, usted no es un Estado social democrático de derecho, porque los más grandes se van a comer a los más pequeños. En ese sentido, saludamos esa iniciativa que ha venido y ha sido consistente el gobierno dominicano de que es necesario seguir aumentando el poder adquisitivo de la gente. Mire, el Banco Central, a propósito de esto, informaciones muy importantes en el día de ayer. Una de ellas decía que el promedio de ingresos de las familias dominicanas, el promedio, estamos hablando del promedio, no vamos a decir... la media. La media sería de ingresos, ¿no? De las familias subió a 41,000 pesos, poco más de 41,000 pesos promedio. Como en el país tenemos todavía una tasa de pobreza que es de un 20% y de un 2, un 3% de pobreza extrema, eso quiere decir que desde luego ese ingreso no llega a esos sectores. Eso quiere decir que hay familias que reciben mucho más de ingresos todavía. Sí. Pero y otras mucho menos. Pero hay otras, exacto. Por eso hay que seguir impulsando. Sí, pero el promedio anda por los 41,000 pesos. Aumento considerable en los últimos años. Aumento considerable. Pero daba otro dato importante, que es el de que aumentó un 25% la cantidad de familias dominicanas que ahorran. Es decir, que tienen cuentas de ahorro en la banca nacional. Un aumento de un 25%, eso no es cualquier cosa, señores. Eso no es cualquier cosa. Quiere decir que ha habido una mejoría importante en los ingresos de la clase media dominicana, porque estamos hablando de la clase media, no estamos hablando de los más pobres. Con los pobres se ha hecho un trabajo fundamental también. Focalizado en el caso de los pobres. Y que ha permitido que una buena cantidad de ellos accedan a clase media y que la República Dominicana sea considerada por los organismos internacionales como un país mayoritariamente de clase media. Eso es lo que ha ocurrido en estos últimos 8 años, en lo que es decir, en los 2 periodos de gobierno del presidente Medina, cuando el aumento del salario, de todos los salarios, ha sido un hecho, pero no un hecho cualquiera, sino un hecho impresionante. En el caso de algunos sectores, como esos mismos médicos que ahora quieren marchar, esos mismos médicos han visto aumentarse sus salarios en 25, 30, 40 y 50%, dependiendo del sector donde esté, y en algunos casos 100%. En algunos sectores 100%. Ahora vaya usted a ver que es más en lo que piden, quieren más todavía, y bueno, habrá que darles más, probablemente, a algunos sectores de ellos, pero quizás no sea este el momento, porque el momento de ahora es otro. Bien, y además hay maneras de solucionar los conflictos, de solucionar los problemas, porque ni el Ministerio de Salud Pública ni el Servicio Nacional de Salud han dicho que no están dispuestos en ningún momento a reunirse con los médicos para discutir lo que tengan que hablar y lo que tengan que decir, y para llegar a consensos y a medidas. No hay necesidad de estar en esta charlatanería del señor Suero, que se caracteriza por este tipo de cosas. Tiene una patología de eso. Nos tiene acostumbrados a esa patología, sí. Estos datos que aporta el Banco Central,
estos datos que aporte el Banco Central son sencillamente elocuentes, son contundentes además, porque dan cuenta de la mejoría que se ha llevado a cabo en todos los sectores de la población. El caso de los maestros, que han visto triplicar, cuadruplicarse en muchos casos sus salarios. El ingreso promedio de un maestro en la República Dominicana, una maestra, antes de que llegara el presidente Danilo Medina, rondaba los 20, 25 mil pesos. Eso era lo que rondaba el salario de un maestro. Para un maestro ganar 40 o 50 mil pesos tenía que tener 2 o 3 tandas. 2 o 3 tandas de trabajo. Hoy en una sola tanda, un maestro de básica gana más de 40 mil pesos. Es decir, más del doble de lo que ganaba hace 8 años cuando llegó ahí el presidente Danilo Medina. Mucho más del doble. Y bueno, se mejoró, además se tomó la decisión ahora de llevar los salarios de los profesores, de los maestros y maestras de básica, a el salario, igualarlo con el salario del maestro de media. Es lo que se hizo en estos días, hace pocos días se llegó a esa solución que dio el Ministerio de Educación, que igualó los sueldos de los maestros, tanto de la básica como de la media. Y eso representará otro aumento de sueldo para los profesores de media en este caso. Los profesores de básica, perdón. Los profesores de media, pues han estado también recibiendo los incrementos de salario y por incentivos de distancia, por incentivos por preparación, por especialización, etcétera. O sea, todo el profesorado dominicano, además de eso, ha recibido una buena parte de ellos, 20, 30 mil profesores han recibido computadoras facilitadas por el gobierno, entregadas, regaladas por el gobierno prácticamente. Lo que significa también una mejoría en las condiciones de trabajo. Mejoría de las condiciones de trabajo, acceso a tecnología, superación de la brecha digital y del analfabetismo digital también, que en nuestro país es mucho, o era mucho hasta hace poco. Hemos roto realmente prácticamente esa brecha digital que era altísima y que es altísima en países como la República Dominicana. Es importante, repito, esta información que daba el Banco Central, en el sentido de que el promedio de ingresos de las familias dominicanas se ha incrementado a 41 mil pesos. Nada desdeñable, si lo comparamos con lo que había aquí hace 8 o 10 años. Y por el otro lado se ha incrementado un 25% la cantidad de familias y de personas que tienen cuentas de ahorro en el sistema bancario dominicano. Lo que quiere decir que hay un 25% más de familias que entienden que tenían condiciones para ahorrar, es decir, tener acceso a una cuenta de banco. Hay dinero hasta para guardar ya. Hay dinero hasta para guardar ya. Bueno, exactamente. Con relación a estos datos interesantísimos del Banco Central de la República Dominicana, me quiero referir a esos 1.800.000 personas, casi 2 millones, que han salido de la pobreza desde el 2012. Porque hay gente que agarra y dice de repente que Danilo, el presidente Danilo Medina, dice en cada discurso del 27 de febrero que salen 1 millón de dominicanos. Y lo suma. Sí, entonces van como 8 millones, no. Es acumulativo. Es que en estos últimos 8 años, desde el 2012 hasta la fecha, han salido 1.800.000 dominicanos de la pobreza. ¿Qué significa esto? ¿Es mucho o poco este dato? Porque hay gente que se lo encuentra mucho, ¿no? Es que en el 2012 la cantidad o el porcentaje de dominicanos pobres era un 43% rondaba. Esto quiere decir que de cada 100 dominicanos, 43 estaban en pobreza o pobreza extrema. 44 dominicanos estaban en pobreza o pobreza extrema. Y entonces se ha reducido, y usted, si vamos a hablar de números, usted lo encuentra en el Banco Central, en la página del Banco Central, en las informaciones que ofrece el Banco Central. Pero también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,
la CEPAL, registran esa reducción de la pobreza. Y entonces cuando baja este 20%, que ronda ahora el 23, 22% de personas que todavía viven en pobreza extrema, esto es lo que representa esos 2 millones, porque somos 10 millones de dominicanos, entonces bajamos de 4 millones vivían en la pobreza, ahora hay 2 millones que dejaron de ser pobres. ¿Cómo se calcula esto? Hay dos factores principales. El bienestar, la mejoría y los ingresos, el nivel de ingreso, como mencionaba usted, profesor, es decir, el aumento de la calidad de vida de esa persona y el aumento de los ingresos. ¿Cómo se crea esto? Con las políticas públicas certeras que ha creado el gobierno. En una casa de escasos recursos, en una casa de una familia pobre, cuando tienen tres niños, y estos niños empiezan a ir a una escuela que resulta que ahora es de tanda extendida, donde le dan los materiales gastables, donde no tienen que pagar escuela, una escuela donde también le dan desayuno, almuerzo y merienda. Este ingreso directo o este ahorro directo a la familia, cada uno de esos muchachos, que suelen ser 3, 2, representa entre 8,000 y 8,500 pesos. Estamos hablando que una familia se está ahorrando solamente por cada muchacho 8,000, 8,500 pesos, alrededor de 20,000, pongámosle 20,000 pesos que está dejando de gastar, o no de gastar, de invertir esa familia, que muchas veces tampoco era que lo tenía, si no era que el estudiante dominicano se alimentaba bien, y aquí quizá haya mucho más oportunidad, pero cuando nos vamos a los pueblos, aquí hay pueblos donde el muchacho no se alimenta bien, y la tanda extendida ha rescatado eso. Hay 20,000 pesos que están dejando de ser invertidos, que están sirviendo de ahorro para esa familia. Pero ahora esa madre también puede salir a trabajar, no tiene que esperar a los muchachos con la comida hecha, puede salir a trabajar. Y entonces ella puede emplearse y hay 15,000 pesos, entonces 15,000, 20,000, 25,000 pesos que está percibiendo entonces esa familia que están entrando. Ya estamos hablando de salario, los 40,000 pesos que usted decía, profesor. Es un aumento del salario. Pero además Claro. el aumento del ingreso en la familia. Ya Claro. estamos completando casi los 40,000 pesos, los 30 y Exacto. pico de mil de pesos. Entonces, cuando está entrando este dinero, se está ahorrando el dinero de mantener a los muchachos en la escuela, de darle comida a la escuela, entonces esa familia empieza a ahorrar, empieza a arreglar el piso de la casa, empieza a echar una galería, se compra un vehículo y empieza a salir de la pobreza, porque son las condiciones materiales de su existencia que se están mejorando, las condiciones económicas se están mejorando, pero de repente el papá también, el padre de familia, en esa misma familia, en ese mismo círculo, toma un préstamo en banca solidaria a tasas blandas y pone un negocio y entonces empieza a mejorar la calidad de vida y empieza a mejorar los ingresos. Y cuando el Banco Central habla de la reducción de la pobreza, cuando el Banco Mundial habla de la reducción de la pobreza y cuando la CEPAL y otros organismos hablan de la reducción de la pobreza, es eso, es la mejoría de los ingresos y la mejoría de la calidad de vida de la gente que está viviendo de otra manera, que está percibiendo mucho más ingresos. Y cuando nos vamos al sector público también, la familia del sector público, usted lo decía, se ha aumentado el salario de los profesores, se ha aumentado el salario de los pensionados, se ha aumentado el salario de los médicos, se ha aumentado el salario de los policías. Es decir, y se ha aumentado en sentido general en más de una ocasión el salario de los empleados públicos a nivel general. De los pensionados, que aún sigue siendo bajito, pero se le ha aumentado el doble. No, de Aquí los habían empleados pensiones de públicos en 2,000 sentido pesos y se ha puesto por encima ya de los 8,000 pesos y de los 10,000 pesos. Ahí es que explicamos ese derrumbe de ese porcentaje que de forma inexplicable todavía estábamos en el 2012 con un 43, 44% de entre pobres y pobreza extrema. Que es lo que a mí más me duele, la pobreza extrema, porque esa se desplomó de un 10 a un 3. Y esa pobreza mucha gente no la entiende porque no sabe lo que es tener un piso de tierra, lo que es tener un fogón, lo que es no tener estufa. Y por eso usted ve que se sorprende con lo que hace el plan social, con que se sorprende, con que todavía hay esos programas, como ellos le dicen, asistencialistas. Pero para ellos, Fran, la palabra asistencialista es una palabra peyorativa. Para ellos, cuando usted habla de asistencia social, esa palabra le huyen como el diablo a la cruz. Y por eso hay que tener cuidado cuando usted coge un representante que es un empresario, pero un empresario sin responsabilidad social, vuelvo y repito. Y una persona que no tenga una visión social, al margen de lo que sea,
no entiende eso y solamente ve números. Yo he escuchado personas decir, y hay una campañita en contra del desayuno escolar actualmente. Y hay personas que dicen, mira, Hay gente que se atreve a eso. hay gente que se atreve a eso. Pero ¿y cómo es posible, por Dios? Hay gente mandando videos diciendo que hay niños que le ha caído mal el desayuno escolar, que eso debe de concentrarse, que eso no puede hacerse en cualquier lugar. Entonces usted se pone a ver la idea que hay atrás de eso. Hay gente que dice que si el pobre puede pagar, que pague. Hay gente diciendo eso, que hay un dispendio de gasto público que es insostenible, cuando la realidad es lo siguiente: el Estado tiene que invertir en recursos humanos. Y si nos vamos a los modelos exitosos, esos modelos como el de Finlandia, vemos que hay una inversión mayor del Estado. Y en el caso de República Dominicana estamos dando un 4%, algo histórico, pero la meta debería de ser dar el 5% ahora. Nosotros tenemos que seguir subiendo si nos vamos a la Estrategia Nacional de Desarrollo y profundizar, no desmontar eso que se ha hecho. Y ese criterio de que debe de concentrarse el desayuno escolar también es un criterio que va contra la repartición de riqueza, porque cuando usted toma el desayuno escolar y lo da a la localidad. Desayuno, comida y merienda. Si desayuno, comida y merienda, porque es una cuestión completa, como usted señala, pero usted hace un proceso de compras transparente, lo pone a disposición de esa gente del desarrollo local que está en esa localidad, usted está redistribuyendo riqueza. Entonces, cuando hay un ataque a eso y hay gente que habla de gastos y gastos y gastos y no de inversión pública, usted tiene que preocuparse, sobre todo cuando usted ve que se meten en política empresarios sin una tradición social. Porque usted es empresario y tiene una tradición política y social, se entiende, pero cuando usted se mete sin usted tener esa vinculación con una política social y sobre todo asesorado con personas que hablaban de escuelas charter, que hablaban de desplazamientos para provocar seguridad y de máximas penas, usted tiene que tener ojo avisor. Y hablo, por ejemplo, del señor Giuliani, que es del Partido Republicano, que es el principal asesor de uno de los políticos de acá. Mire, la inversión del Estado dominicano en un estudiante, ¿eh? Es decir, la inversión por estudiante de la escuela pública, hasta el 2012, cuando llega el presidente Medina ahí, esa inversión del Estado dominicano por estudiante estaba en alrededor de 50,000. Estaba en menos, estaba en 30 a 40 mil pesos al año. La inversión del Estado por cada estudiante. Hoy la inversión del Estado por estudiante está en los 90,000 pesos, supera los 90,000, 92,000 pesos por estudiante. Y eso habla de calidad de vida, eso es calidad de vida. Eso es inversión a futuro. Eso es inversión a futuro, porque no hay posibilidad de usted resolver los problemas de un país si no es invirtiendo todo en educación. Es en educación, en el sistema educativo, en estudiantes, en la preparación de los maestros. No hay manera de usted salir de la pobreza si no es mediante la educación. Todos los países que han salido de la pobreza lo han hecho, pero a través de la educación. No hay otra manera. Lo decía Hostos y sigue siendo así hoy, más de un siglo después de Hostos, casi 200 años después. No hay manera de salir de la pobreza y de los problemas fundamentales de un país si no es con una altísima inversión en educación. Eso es lo que hemos logrado en la República Dominicana y ojalá no venga ningún azaroso a echar eso por atrás. Educación pública, profesor, por cierto. Ojalá. O sea, el Estado tiene el deber claro de garantizar la educación pública, porque hay mucha gente que viene con inventos de esto de escuela charter, una escuela semiprivada, que la gente paga, etcétera. No, una educación pública de calidad. Claro. Nosotros necesitamos eso, porque eso es un derecho y el Estado está en la obligación de garantizarlo. Si usted quiere mandar a sus hijos porque usted desea a una escuela privada, mándelo, pero que no sea por obligación,
que no sea porque usted diga, la escuela pública es tan deficiente que yo tengo que sacrificarme y mandarlo a una privada, porque la pública no sirve. La idea es que la pública sea mejor que la privada y que si usted quiere aún así mandarlo a la privada, que lo mande, pero que la pública esté gratuita y accesible para todo el mundo. Mire, nos quedamos sin Kenia y el Café Santo Domingo nos dejó con el galillo a seco. Y con el galillo seco pero creo que tenemos el coronavirus. Pero creo que tenemos pero otra mire, Kenia. Pero sí, claro, hoy tenemos de invitada al CONANI, el Consejo Nacional para la Niñez. Es la institución estatal invitada hoy. A su directora está con nosotros aquí, la licenciada Kenia Lora. Y ella trajo también un ayudante, por si acaso, que como nosotros somos tres, ella tiene que venir armada también. Kenia trajo a Alberto Padilla también, que es encargado de políticas públicas del CONANI, el Consejo para la Niñez. No se mueva de ahí, que ahora mismo vamos a hablar a conversar con Kenia y con Alberto. No se mueva de ahí.